Hola a todos, el día de hoy hablaremos de un tema fundamental en el mundo del derecho, el objeto del contrato. ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué conceptos jurídicos debemos saber al respecto? Acompáñenme en este viaje educativo para poder descubrirlo. Continuemos. ¿Qué es el objeto del contrato? En términos simples, el objeto del contrato es aquello a lo que las partes se obligan. Es la prestación de dar, hacer o no hacer que una de las partes se compromete a realizar en favor de la otra. En otras palabras, es la razón del ser del contrato, aquello que le da vida. ¿Por qué es importante el objeto del contrato? Porque es el elemento esencial del contrato. Sin un objeto válido, el contrato no existe. Determina las obligaciones de las partes. El objeto define qué debe hacer cada una de las partes para cumplir con el contrato. Sirve para interpretar el contrato. En caso de dudas o conflictos, el objeto del contrato es la base para interpretarlo. Y es fundamental para la validez del contrato. El objeto debe ser lícito, posible, determinado y susceptible. Conceptos jurídicos relacionados con el objeto del contrato. Para comprender mejor el objeto del contrato, es importante conocer algunos conceptos jurídicos relacionados al mismo, siendo las siguientes. Prestación. Es la obligación que asume una de las partes a favor de la otra. Puede ser el de dar, hacer o no hacer. Causa del contrato. Es el motivo o razón por la cual las partes celebran el contrato. Forma del contrato. Es la manera en que se exterioriza la voluntad de las partes para celebrar el contrato. Elementos esenciales del contrato. Son aquellos elementos sin los cuales el contrato no existe, y el objeto es uno de ellos. Tipos de objeto de contrato. El objeto del contrato puede ser de diversos tipos. Entre ellos tenemos los siguientes. Objeto determinado. Se puede especificar claramente la prestación a realizar. Objeto genérico. Se define una categoría o clase de prestación, sin precisar una en particular. Objeto de género. Se establece un conjunto de prestaciones permitiendo elegir una de ellas. Y objeto alternativo, que señala varias prestaciones y la parte obligada puede elegir una para poder cumplirla. Aspectos resaltantes del objeto del contrato. Debe ser lícito, no debe ser contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Posible, debe ser físico y jurídicamente posible para realizar. Determinado o determinable. Debe ser lo suficientemente preciso para poder identificar el objeto del contrato y debe ser susceptible de cumplimiento, para poder ser posible y cumplir con la prestación dentro del plazo establecido en las cláusulas del dicho contrato. El objeto del contrato puede versar sobre una amplia gama de materias, incluyendo las siguientes. La compra de bienes. Una parte se obliga a entregar un bien a la otra a cambio de un precio. Arrendamiento. Una parte concede a la otra el uso y disfrute de un bien a cambio de una renta. Préstamo. Una parte entrega a la otra una determinada cantidad de dinero que debe ser devuelta en un plazo. Y sociedad. Dos o más personas se asocian para realizar un negocio en común. En conclusión, el objeto del contrato es un tema fundamental en el derecho contractual. Su comprensión es esencial para celebrar contratos válidos y exigibles. Ahora bien, después de haber concluido en qué es el objeto
del contrato y saber más acerca de lo mismo, continuaremos con 3 videos explicativos acerca del mismo tema. Entrevista a Dr. Víctor López. Muy buenas tardes. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del Dr. Víctor López, reconocido y especialista en Derecho. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental en la contratación y es el objeto del contrato. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Más bien el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al colega docente. Muchas gracias, doctor. Bueno, empezamos con la primera pregunta. Para empezar, doctor, ¿podría explicarnos qué se entiende por objeto del contrato? Bien, el objeto del contrato nos estamos refiriendo a la prestación, a qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nosotros queremos obtener al momento de hacer la suscripción del contrato. Normalmente acá nosotros tenemos que entender que el objeto del contrato, elípticamente lo vamos a mencionar a lo mismo que es el objeto de la obligación. Cuando seguramente ustedes han debido avanzar obligaciones, han debido ver que el objeto de las obligaciones eran las prestaciones de dar, hacer y no hacer. Por ende, este objeto de la obligación también va a ser un objeto de los contratos. Recordemos que el contrato es una fuente de las obligaciones, por lo tanto, la obligación como tal es el objeto del contrato. Perfecto, doctor. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de objeto existen en los contratos? Como hemos dicho, el objeto de las obligaciones van a ser los objetos de los contratos, por lo tanto, estaríamos hablando de prestación. Prestación de dar, prestación de hacer y prestación de no hacer. Cuando hablamos de prestación de dar, estamos refiriéndonos a la transferencia de un derecho de una persona a otra persona. Cuando hablamos de una prestación de hacer, estamos hablando de la realización, la comisión de una conducta. Y cuando hablamos de una prestación de no hacer, estamos hablando de una omisión, una abstención. ¿Qué requisitos debe existir para que pueda formularse el objeto del contrato? Bien, mucho va a depender qué prestación va a ser. Si hablamos, por ejemplo, de la famosa prestación de dar, lo que tenemos que ver es que el bien que nosotros vamos a transferir de una persona a otra persona, o este derecho, primero tiene que existir. No puede ser algo eventual. Tiene que ser algo posible. No podemos indicar nadie se puede obligar a lo imposible. Tiene que estar dentro del comercio humano. No podemos colocar como objeto, por ejemplo, la venta de droga o la venta de ciertas ficciones. Tiene que ser de propiedad de quien transfiere. Por ejemplo, un vendedor no puede vender la casa de su vecino, tiene que vender la casa de él mismo, salvo que él tenga un poder de representación. En el caso de las prestaciones de hacer o la prestación de no hacer, para comenzar, tiene que ser posible su realización. Si tú te estás obligando a cantar, es porque tú tienes las facultades. Un mudo no puede obligarse a hacer eso. Dos, tiene que ser algo lícito. Tú puedes realizar actividades. Por ejemplo, una actividad ilícita podría ser prostituir a tu madre. No puedes hacerlo. Esta prestación normalmente debería ser personal, pero no siempre. En el caso de las prestaciones de hacer, podría ser o no personal. Por ejemplo, yo puedo realizar un contrato de prestación de servicios para hacer limpieza. Eso lo puedo hacer yo o puedo subcontratar para que lo hagan mis familiares u otras personas. En cambio, en las prestaciones de no hacer, no puede hacerlo otra persona, lo tengo que hacer yo forzosamente. Por ejemplo, el famoso contrato de confidencialidad, donde yo me estoy obligando a no revelar los secretos. En las prestaciones de hacer de la misma manera, puede ser que se especifique que el contrato se haya hecho por mi talento, por mis aptitudes. Por ejemplo, yo puedo contratar para un concierto a Vicente Fernández. A mí no me interesa que lo haga su imitador, sus familiares, me interesa que solo Vicente y nada más que Vicente Fernández sea el que cante. Esta prestación normalmente tiene que ser valorable económicamente. Eso es un aspecto fundamental. Si no es valorable en dinero, no podemos realizar ese tipo de prestación. Tiene que ser susceptible de determinarse. No puede ser algo extremadamente genérico. Tenemos que especificar. Perfecto, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si el objeto del contrato no cumple con los requisitos mencionados? Si el contrato
tiene un objeto y el objeto no cumple con los requisitos, automáticamente el objeto es como si no existiera. Por lo tanto, un contrato sin objeto es un contrato nulo y por lo tanto nunca ha nacido a la vida del derecho y cualquier momento se puede solicitar la nulidad ante juzgados. ¿Qué importancia tiene el objeto del contrato en la práctica de la elaboración de un contrato? Es bastante importante. ¿Por qué? Porque el objeto delimita normalmente las obligaciones que van a emerger del contrato. Y si nosotros no aclaramos, no especificamos las obligaciones, va a llegar un momento donde el contrato se va a volver inejecutable. Nosotros, por ejemplo, si yo estoy vendiendo una casa, tengo que establecer por qué estoy vendiendo, por cuánto estoy vendiendo, qué tengo que dar. Porque el vender no simplemente significa transferir una propiedad, tiene otras obligaciones secundarias, garantías de saneamiento, garantías de evicción. El vender, por ejemplo, implica coadyuvar en los trámites ante el gobierno autónomo municipal, ante derechos reales, ante notaría de fe pública. Entonces, si no está establecido bien el objeto, nosotros no vamos a poder materializar el objeto mismo del contrato, y eso es muy importante. Lamentablemente la mayoría baja pues modelos de contratos, piensa que el contrato va a ser aplicable a todo tipo de situaciones, cuando en realidad el contrato debería ser específico para cada caso. Doctor, para finalizar, ¿qué recomendaciones le daría a las personas que están a punto de celebrar algún contrato? Para comenzar, ser lo más específico posible, no bajar modelos de contratos. Cuando hablo de ser específicos, es que nosotros desarrollemos todas las obligaciones y derechos que nosotros creamos tener, tanto para comprador, vendedor, o depende de la figura contractual que nosotros estemos realizando. Tenemos que verificar si se están cumpliendo todas las formalidades de ley, si el contrato va a ser un contrato privado, si estamos haciendo un contrato preliminar o un contrato principal, si necesitamos hacer que el contrato no baste con contrato privado, sino hacerle una minuta y que ésta se protocolice para hacer una escritura pública. Tenemos que verificar estas situaciones. Lo más importante, obviamente, es acudir ante un abogado, ante un especialista para que haga la figura contractual adecuada, ya que muchas veces nosotros bajamos un formato, no entendemos la figura y empezamos a cometer errores. El típico ejemplo que siempre damos, ¿no? Hacemos un contrato de antícresis pensando de que se puede hacer mediante documento privado, cuando en realidad la antícresis es obligatorio que se haga mediante minutas, se protocolice y se haga ante escritura pública. Y es más, este contrato tiene que estar registrado en derechos reales, aspecto que las personas comunes no conocen, pero un especialista abogado sí. Por lo tanto, se tiene que acudir ante un especialista. Muchas gracias, doctor, por sus valiosas aclaraciones. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. Agradecido nuevamente, un saludo al colega, agradecido también con sus personas por haberme entrevistado y confiado en mi persona. Entrevista Estudiantes UPDS. Conocimientos acerca del objeto del contrato. Listo. Muy buenos días, señor Sergio. Quisiera hacer algunas preguntas sobre los contratos y, bueno, si usted lo sabe o ha realizado algún tipo de contrato, pues... Sí. ¿Alguna vez ha firmado un contrato para qué tipo de situación? Sí, he firmado un contrato de arrendamiento. Para arrendamiento. Okay. ¿Sabía que el objeto del contrato es uno de los elementos más importantes del mismo? ¿Para qué cree que significa eso? Es para sentar las bases de qué relación jurídica va a tener el contrato. ¿Cree que sucedería si el objeto de un contrato no fuera válido? ¿Qué cree que sucedería? Se puede prestar anulidad o anulabilidad. ¿Alguna vez ha leído determinadamente el objeto de un contrato antes de firmarlo? Sí. ¿Qué le llamó la atención del mismo? Los elementos, ¿no? ¿A qué tipo de contrato va fijado a la situación de negocio jurídico? ¿Ya? ¿Qué recomendaciones le daría a alguien que está a punto de firmar un contrato? ¿En qué aspectos debería fijarse especialmente? Bueno, las recomendaciones que le puedo dar es de que si no tiene conocimiento jurídico, se haga asesorar con su abogado y hoy que lo lea detenidamente para evitar incurrir en error, ¿no? ¿Una vez ha firmado un contrato? ¿Para qué tipo de situación? Sí, he firmado un contrato y para arrendamiento. Segunda pregunta, ¿sabía que el objeto del contrato es uno de los elementos más importantes del mismo? Sí. ¿Qué cree que significa eso? Creo que el objeto del contrato es la parte más importante de él. ¿Por qué? Porque ahí se va a dejar establecido el porqué de ese negocio contractual, por llamarlo así, porque se está haciendo Tercera pregunta, ¿qué cree que sucedería si el objeto de un contrato no fuera válido?
obviamente se lo declara nulo por tener vicios, ¿no? Entonces es nulo o si no, nunca cambia. Ya. ¿Alguna vez ha leído determinadamente el objeto de un contrato antes de firmarlo? Claro que lo he leído porque como también mencionábamos antes es la parte más importante del documento, entonces hay que ponerle principal énfasis. Ya. ¿Qué recomendaciones le daría a alguien que está a punto de firmar un contrato y en qué aspectos debería fijarse específicamente? Creo que debería fijarse específicamente y detalladamente en las cláusulas de dicho contrato, que no haya cláusulas abusivas, mucho más eso del arrendamiento, que se especifique bien la entrega de quién, se especifique el monto, si es parte mensual o si es de anticresis, y también la garantía, todo ese tipo de cosas deben estar establecidas en los contratos. Vamos con la primera pregunta. ¿Alguna vez ha firmado un contrato? ¿Para qué tipo de situación? Bueno, en el transcurso, ¿no?, de la vida siempre estamos llenos de contratos, ¿no? Y el más significativo y el último contrato que mi persona ha realizado es el momento de adquirir un vehículo, en el cual mi persona y la empresa que vende estos vehículos realizamos un contrato de venta del mismo, en el cual hemos realizado intercambio de información y asimismo hemos creado vínculos y obligaciones entre ambas partes. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Sabía que el objeto del contrato es uno de los elementos más importantes del mismo? ¿Qué cree que significa eso? Efectivamente, el objeto del contrato es la parte fundamental en sí, puesto que en el mismo se refiere en sí la esencia del contrato. Y es una parte fundamental, puesto que en el mismo se refiere e indica tanto las obligaciones y los derechos de ambas partes. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué cree que sucedería si el objeto de un contrato no fuera válido? Si el objeto del contrato no fuera válido, crearía problemas tanto en el ámbito penal, en el ámbito civil, de las partes que están realizando, ¿no?, que están celebrando este contrato. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Alguna vez ha leído detenidamente el objeto de un contrato antes de firmarlo? ¿Qué le llamó la atención del mismo? Efectivamente, para cualquier tipo de contrato es muy importante realizar una verificación y leer la parte fundamental que es el objeto del contrato, puesto que en el mismo se encuentran los lineamientos básicos de este contrato. ¿Qué recomendaciones le daría a alguien que ha puesto de firma un contrato? ¿En qué aspectos debería de fijarse específicamente? Bueno, la recomendación es en el momento de celebrar este tipo de contratos, verificar en primera parte, realizar y verificar el vínculo, los lineamientos y las obligaciones que tienen las partes interesadas al celebrar este contrato, ¿no? Vamos con la última pregunta. ¿Cree que es importante contar con el asesoramiento de un abogado al momento de firmar un contrato? ¿En qué casos usted recomendaría como oficial de policía? Bueno, yo recomiendo que todos los contratos sí tendrían que ser revisados por un abogado, puesto que el abogado, este profesional, tiene mayor conocimiento sobre las normas jurídicas y es el mismo que va a dar también validez a este contrato y evite futuros problemas. Usted como oficial de policía a lo largo de su carrera, ¿ha llegado a recibir alguna denuncia de contratos realizados por mala fe? Bueno, efectivamente sí. Bueno, en la carrera policial, más que todo en el momento de realizar patrullajes, siempre hay personas que se acercan a un oficial de policía y manifiestan que habrían sido víctimas, ¿no?, de algunos contratos, se podría decir de mala fe, puesto que en el mismo no se especificaban y no habían los lineamientos básicos para realizar un contrato. Esto se ve claramente y se ve en la mayoría de los casos en los contratos de anticréticos de departamentos o cuartos. En sí, la mayoría de los casos recepcionados por mi persona ha sido por malos contratos en temas de anticrético.